Bueno, entonces el tema de los microorganismos está dentro de la parte de diversidad biológica. Acá de nuevo les estoy explicando el tema de lo de los reinos. Recuerden que entonces dentro del reino de las procariotas, dentro de las procariotas están las bacterias y arqueobacterias, y dentro del reino eucariota están entonces las algas eh, o algas y protozoos, los hongos, las plantas y los animales. Que dentro de entonces las algas y los protozoos están dentro de los protistas. Y una gran diferencia entre los procariotas y los eucariotas es el tema de la presencia de la membrana en los organelos, como la mitocondria, el aparato de Golgi, mientras que en los eucariotas sí hay esa presencia de esa membrana. La otra diferencia es que en los procariotas no hay presencia de un núcleo, sino que su material genético se encuentra en el citoplasma, mientras que en los eucariotas sí hay presencia del núcleo, y los cromosomas van a estar entonces, o el material genético va a estar dentro de ese núcleo. Acá está de nuevo esas diferencias. El término arqueobacteria se refiere a una bacteria que es una bacteria vieja, eh, más vieja pues que las bacterias, que las otras bacterias. Y dentro de las características también está que, por ejemplo, las bacterias pueden tener un tamaño de 4 micrómetros y las arqueas un tamaño de 5 micrómetros. También el tema de las arqueobacterias que se encuentran en sitios de condiciones muy extremas a nivel de acidez, de salinidad, a nivel de las temperaturas. Pueden ser temperaturas de menos 4 grados centígrados hasta temperaturas de 150 grados centígrados, o sea, temperaturas muy altas. Bueno, el tema, los virus, a pesar de que muchos científicos no los tienen dentro de estas clasificaciones por el tema de que son organismos que dependen de otros para su reproducción y para su supervivencia, de todas maneras lo vamos a tocar acá dentro de la parte de microorganismos, porque los virus son organismos que pueden causar, generar muchos daños a nivel no solamente de las plantas, sino de organismos, de animales dentro de los cuales se encuentra el hombre. Entonces, por eso se va a tocar el tema de los virus. Recuerden entonces que no están conformados por una célula específicamente, o sea, no presentan ni membrana, ni pared, están compuestos por ARN, y ese ARN está envuelto en una estructura que se conoce como una caxi de proteína. Vuelvo y les digo, no tienen vida independiente, o sea, necesitan de otros organismos para poderse reproducir y poder sobrevivir. Son muy pequeños, tienen tamaños más o menos de 1 nanómetro, o sea, de 10 a la menos 9 metros, y causan muchas enfermedades. O
son muy utilizados en ingeniería genética para hacer entonces procesos de transformación genética de otros organismos. Bueno, acá de nuevo, ¿por qué no son considerados entonces seres vivos? Porque entonces carecen de una forma de energía y metabolismo del carbono, no pueden replicarse ni evolucionar por sí solos, se reproducen y evolucionan únicamente dentro de las células de otros organismos, o sea, necesitan de un huésped. Y estas son las formas que yo les decía, la fórmula, la que aparece como bacteriofago, es la forma de la caxia. Hay otros tipos de virus como el adenovirus y virus de virus de la inmunodeficiencia humana, como es el VIH, ¿cierto? Acá aparece una imagen tomada por un microscopio electrónico, o sea que miren que en un microscopio común no se pueden visualizar, tiene que ser un microscopio electrónico. Y en la imagen que aparece como en rojo, la parte en verde es el virus y ahí se nota que están invadiendo entonces una célula huésped. El ciclo entonces de vida, en el ciclo de vida acá lo voy a explicar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace el virus? El virus, entonces, deposita su material genético, ese que vemos, esa colita que vemos en rojo, donde aparece el ciclo lítico. Esa colita en rojo es su material genético. ¿Qué hace? Que entonces ese material genético se adhiere al material genético de su huésped y la célula del huésped, supongamos, se mete a una de las células de nosotros. Una de las células empieza entonces a replicar ese material genético. Cuando ya lo ha replicado, entonces ya tiene entonces las cápsides, tiene el ARN, se forma el virus. Y luego de que se forma el virus, que ahí la ven que va saliendo como de la célula, rompe la célula, entonces el virus sale y vuelve e invade otra célula y hace el proceso. Por eso cuando los virus causan tanto daño debido a eso, a que se van a estar multiplicando y multiplicando seguido dentro de varias de las células y ese proceso lo hacen muy rápido. Entonces, ese ciclo se divide en dos. Un ciclo lítico, la palabra lítico quiere decir rompimiento. Rompen la célula cuando ya el virus se ha formado. Y un ciclo lisogénico cuando él inyecta su material genético en la célula del huésped y se da la replicación de ese material genético. Aquí entonces está el ejemplo de varios de los virus. Uno en enfermedad, pues que donde está presente uno de estos virus es la del dengue, que el virus se conoce entonces como flavivirus. Otro es el de la fiebre amarilla, que también es un flavivirus, de la fiebre hemorrágica, de la gripe, hepatitis, herpes, mononucleosis, paratoditis y generalmente entonces producen fiebres, eh, dolor a nivel corporal, inflamaciones. La peste porcina es un pestivirus, poliomielitis es un enterovirus, el de la rabia en algunos animales, ¿cierto? Como en el caso de los murciélagos, ratas, ¿cierto? Ratovirus, resfriado común, rinovirus y ecovirus,
rubeola, eh, rubivirus, sarampión morbivirus, varicela zoster, eh, viruela, que se llama ortoporovirus. Bueno, ya entonces, dentro de los microorganismos como tal, entonces sí, consideramos a cuáles organismos como las bacterias, eh, protozoos, algas, las arqueobacterias y los hongos. Bueno, entonces dentro de los microorganismos eh, pueden poseer entonces células que son procariotas, que dentro de las procariotas recuerden entonces que están las bacterias y arqueobacterias, y células que son eucariotas, que dentro de los organismos que presentan células eucariotas están entonces los protistas, o sea, protozoos y algas. Eh, también entonces, y los hongos, ¿cierto? Dentro de las eucariotas. Bueno, recuerden entonces que las bacterias que carecen entonces, como les decía ahorita, de un núcleo definido, el material genético está disperso en el citoplasma, las organilas no son membranosas, o sea, no tienen entonces ni mitocondria ni retículo endoplasmático. La morfología puede ser muy variada, entonces forma de cocos similares entonces a una, acá la aparece, en esfera, ¿cierto? Parecía una esfera, bacilos entonces son más alargados, eh, formas de apéndices, barras alargadas, formas de bastones, de hélices, de espiroquetas que son como unas especies de cauchitos, ¿cierto? Y formas filamentosas, o sea, alargadas. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta a la hora de estar haciendo la tabla de las diferencias entre microorganismos, que dentro de las bacterias existen este tipo de morfología, o sea, de forma. Dentro de esas procariotas que pueden tener metabolismos diversos. Entonces, una parte pueden ser aerobios, o sea, que requieren la presencia del oxígeno para realizar su metabolismo. Otras son anaerobios, o sea, que su metabolismo no requiere presencia de oxígeno. Y las cianobacterias que realizan entonces la fotosíntesis, ya que poseen entonces clorofila. Entonces, las bacterias pueden tener un metabolismo anaerobio y otro metabolismo aerobio. O las cianobacterias que hacen fotosíntesis y para eso necesitan entonces la energía lumínica. Porque entonces son importantes las bacterias. Uno, por el tema de la fijación del nitrógeno. Otro, por el tema de la descomposición de la materia. Acá entonces les voy a mostrar. Y otro porque están presentes dentro del estómago de las vacas, ayudan a descomponer ese material vegetal que la vaca consume, a transformar esa celulosa que está presente en las células vegetales. Entonces, en la primera fotografía, ustedes observan que observan presencia pues del suelo y que en el suelo se están descomponiendo plantas, ¿cierto? Ahí hay papas, eh, restos de huevo. Cuando ellos están entonces presentes en los suelos, hacen la descomposición de todo ese material vegetal, de los animales que se mueren. Entonces, por eso son muy importantes. Y esas bacterias entonces van a ayudar con el tema también del ciclo de nitrógeno, que es el que ven a mano derecha. Resulta que el nitrógeno es uno
de los elementos que está en mayor cantidad disponible a nivel de la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de absorber ese nitrógeno que hay en la atmósfera. Entonces necesitamos que esas bacterias que están presentes en el suelo, que están en las raíces de las plantas, ayuden a fijar ese nitrógeno. Luego de que se dé la fijación del nitrógeno, hay diferentes tipos de bacterias. Hay unas que la fijan y que lo transforman en amonio, y otras bacterias que son desnitrificantes, o sea que transforman ese amonio en nitrito, y otras bacterias que son nitrificantes, o sea que transforman ese nitrito en nitrato. Y ya luego, entonces, ese nitrógeno va a estar disponible para nosotros los seres humanos. Bueno, ya les decía entonces que son muy importantes porque no solamente participan en el ciclo del nitrógeno, sino que también en el ciclo del azufre y de otros ciclos importantes en la naturaleza. También son muy importantes para el tema de la fermentación de los alimentos. Recuerden entonces que son utilizadas para la fabricación de productos cárnicos y de productos lácteos, como el yogur, ¿cierto? El yogur, el kumis. Y también hay unas bacterias que son productoras de antibióticos. Aquí entonces están los tipos de fermentación, que recuerden que no solamente es realizada por bacterias, sino también en el caso de la fermentación alcohólica, es realizada por la levadura, que fue lo que vimos en la parte del laboratorio de biomoléculas. Fermentación láctica, que es de carne picada, que hacen la conversión, el producto es el ácido láctico. También entonces, y con eso se realizan embutidos, ¿cierto? Otras bacterias como que hacen la transformación de la lactosa, y el producto es el ácido láctico, que va a estar presente entonces en qué tipo de productos, en el yogur, en el queso. Otras bacterias que se conocen como heterolácticas, en carne picada, en pescado. Entonces el producto va a ser ácido láctico, CO2 y etanol. Entonces en embutidos, en salsas de pescado, en pastas de pescado. También otro tipo de fermentación es la acética, que hacen la transformación. Entonces el sustrato es que utilizan el vino, el suero, la malta, la sidra, y el producto es el ácido acético, que se consigue entonces, ¿qué tipo de alimento? Es el vinagre. Entonces, como les decía, en lo del ácido láctico, hacen un proceso de fermentación, y a partir de ese proceso, entonces, se obtiene el yogur, el queso, la mantequilla, el kefir, que es como una especie de mantequilla, el kumis. Y dentro de esas bacterias están entonces las Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Ahí me disculpas, se me pasó esta parte que va en cursiva. También se utilizan para procesos de biolixiviación. Recuerden que en los procesos de la minería hay unos procesos que no son muy amigables cuando esos productos que se sacan de, de, la, de las minas y eso se dejan expuestos, y el agua empieza a lavar esos productos, se producen unas sustancias. Esas sustancias son conocidas como lixiviados.
Hay unas bacterias que utilizan en los procesos de la minería para obtener entonces cobre. ¿Qué hacen? Entonces, lo que hacen es que esas bacterias, a partir del arsénico y del azufre, que son dos impurezas del producto de la minería, hacen la transformación de esos productos a cobre. Entonces, son muy importantes porque el cobre entonces es utilizado para la realización de muchas cosas en la parte industrial. Las arqueobacterias, como les decía anteriormente, son bacterias, pero son bacterias muy viejas, o sea, fueron de las primeras bacterias que hubo a nivel pues, de la Tierra. Se encuentran en ambientes muy hostiles, en ambientes de altas temperaturas y de acidez y de salinidad altas, ¿cierto? O bajas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen unas enzimas que son muy resistentes y que uso se lo han visto en la ingeniería genética para, se extraen esas enzimas y esas enzimas son utilizadas para otros procesos a nivel pues industrial. Entonces ya vieron que tienen diferentes formas, unas formas con varios flagelos, otras formas como esféricas, eh, como filamentosas, ¿cierto? Acá dentro de las arqueobacterias hay diferentes, entonces, filum, Eucreobacteria, Creonobacteria, Nanoarqueobacteria, Coarqueobacteria, ¿cierto? Y recuerden tener muy pendiente estas formas que ellas tienen para colocarlas entonces dentro de las tablas. Acá entonces hay unos ejemplos de estas bacterias que les estoy hablando. Son entonces ejemplos de bacterias que viven en ambientes muy extremos. Por ejemplo, el Pyroluvirus se trata de una arquea hipertermófila, capaz de crecer muy bien por encima del punto de ebullición del agua, o sea, a temperaturas muy altas. Y de un Neucoccus radiodurans, eh, resiste altas radiaciones. Entonces, y altas radiaciones que, por ejemplo, si se somete a una persona humana a esas radiaciones, no logra sobrevivir. Entonces, pueden sobrevivir esa Deonococcus puede sobrevivir en condiciones extremas de calor, de frío, de deshidratación, de vacío. Acá entonces están los diferentes temperaturas que pueden resistir cada una. La P. fumari puede estar como mínimo 90 grados centígrados. La temperatura óptima sería de 106, una temperatura supremamente alta, y la máxima que puede soportar es de 113. En cambio, por ejemplo, a nivel de pH, está esta N salinarium, que entonces puede resistir entonces concentraciones de 0.15 a 0.25. Entonces, como les decía anteriormente, tienen enzimas y mecanismos metabólicos que les permite adaptarse a esas temperaturas extremas y que todo eso es utilizado en el campo de la medicina, de la agricultura y otros campos de la industria eh, para sacar sus enzimas y agregarlas a algunos productos.
Ya entonces empezaríamos con las eucariotas, que recuerden que dentro de esas entonces están los hongos, las algas y los protozoos. Dentro de los hongos entonces presentan células eucariotas, son heterótrofos, lo que quiere decir que no fabrican su propio alimento. Tienen pared celular de quitina, son formadores de esporas y recuerden que cuando estuvimos viendo lo de la parte de lo de las plantas, esas esporas, ¿para qué les ayudaba a las plantas? Para el tema de la reproducción, o sea que no necesitaban la presencia de otro organismo para que se diera la cópula y luego la reproducción, sino que simplemente a través de las esporas se da la formación de un nuevo individuo con las mismas características del individuo original. Las algas, que son organismos eucariotas que realizan el proceso de la fotosíntesis, o sea, son autótrofos, o sea, realizan su propio alimento. Pueden ser entonces microscópicas y macroscópicas. Esas algas que entonces vemos en los mares, que le dan inclusive esos colores al mar, son entonces macroscópicas. Los protozoos, que dentro de los protozoos entonces son organismos que eucariotas, unicelulares, o sea, una sola célula, no poseen pared celular, y ni tienen presencia de clorofila, o sea que son heterótrofos, no fabrican su propio alimento y se alimentan por fagocitosis, o sea que el alimento lo consumen a través que extienden parte de esa célula y tragan el alimento. Que dentro de los hongos entonces van a encontrar diferentes tipos de hongos, unos que son los mohos, que son aquellos que crecen, por ejemplo, sobre los alimentos, que son como algodonocitos, las levaduras que ya las vimos, que utilizamos para el laboratorio de biomoléculas, y las setas, que sí son como esos hongos más visibles, que, que, que poseen como una especie de sombrero. Entonces, dentro de esos están los champiñones, las orellanas, ¿cierto? Los protozoos, entonces, carecen entonces de pared celular, no poseen color, son heterótrofos, o sea que no fabrican su alimento. El ADN está envuelto entonces en el material genético en un núcleo. Presentan organelas membranosas, entonces dentro de esas el mitocondria, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Y la reproducción entonces es algo compleja porque se demoran mucho tiempo en ese, generalmente esos organismos sufren partición, entonces, bipartición. Entonces, mientras hacen ese proceso, mientras duplican su material genético para poder partirse y generar de nuevo el otro microorganismo, el proceso se demora. La clasificación de los protozoos tiene que ver mucho con el tema de los mecanismos de locomoción, o sea, los mecanismos que les sirven para su movimiento. ¿Y qué les sirve a este tipo de organismos para su movimiento? Les sirve entonces esos cilios, esos flagelos, esos tipos de patas que se llaman pseudópodos, o entonces aquí los podemos observar. Entonces, flagelados presentan entonces un flagelo. Dentro de esos entonces se encuentra el tripanosoma, que se acuerdan cuando yo les estuve hablando de lo de la enfermedad de Chagas,
La enfermedad de Chagas que transmite ese pito, ese hemíptero. Entonces ese hemíptero transmite por medio de esa probóscide, o sea, por medio de ese tubito que yo les decía, que chupa la sangre por medio de ese tubito, entonces sale ese tripanosoma y no, ingresa entonces al cuerpo de nosotros o de otros animales. Y ese protozoo, ese parásito que tiene flagelo, se va entonces a mover por medio de ese flagelo ahí en las células de animales. Otro organismo flagelado son las euglenas. Las giardias, que es un parásito que está a nivel del tracto digestivo de muchos mamíferos y puede provocar una enfermedad que se llama giardiasis. Los ciliados, que dentro de esos están entonces los paramecios, que hacen parte entonces del zooplancton. O sea, el zooplancton es como, hay fitoplancton que está relacionado es con la parte como de plantas y zooplancton que está relacionado con la parte más de animal. Y el zooplancton lo encontramos entonces a nivel del mar y sirve como alimento para muchos de los organismos pues, que viven en el mar. Los ciliados, dentro de los ciliados entonces está el tetraimena termofila, que vive en agua dulce y es uno de los organismos que utilizan como modelo en los laboratorios, o sea, para poder ejemplificar cómo son los ciliados. Vorticella campanalo, que es heterótrofo y vive en el agua dulce. Ya los esporozoos tienen una forma entonces como de esfera, o sea, por eso esporozoos, viene de la palabra esporas, y dentro de esos entonces se encuentra Gregaria cuneata, Isospora canis, Toxoplasma godi. Recuerden que está muy relacionado con el tema de los gatos, que en algunos gatos que viven sobre todo, pues no viven en las casas, sino por fuera. Entonces se contagian con este parásito y que esa toxoplasmosis puede inclusive a nivel de las mujeres cuando están en embarazo, si una mujer entra en contacto con un gato que tenga este parásito y luego el parásito lo adquiere, puede causarle inclusive la muerte al bebé. Los rizópodos, que el podos, la palabra podos significa piel, son como unas especies de pies, o sea que la célula de este organismo se va a estirar y va a simular como si fuera una especie de piel. Entonces, dentro de esos están entonces las amebas proteus, que son heterótrofas y capturan sus presas por fagocitosis, o sea, estira esa membrana formando ese pie y se consume al microorganismo, o sea, al estirar lo ingresa y se lo consume. Nuclearia SP, que está presente en el suelo y en el agua dulce, es parásito externo de algas, o sea que mire que está parasitando las algas. Y Centor Rosselli está presente en los lagos, en los arroyos de alga dulce y proceden que presentan una vacuola. Esa vacuola, yo también les expliqué en la parte de las células eso, que tienen una vacuola que es contráctil, o sea que lo que ayuda es que a controlar el ingreso del agua, porque si no entonces ese microorganismo se estalla. Si entra y entra agua dentro del microorganismo, entonces llega un momento en que el microorganismo se estalla. Pero si tiene esa vacuola, lo que hace es que va dejando salir el agua y deja entrar agua y por otra parte del microorganismo hay otra estructura que va sacando el agua. Entonces, esa vacuola va a ayudar con el control o con el tema de la cantidad del agua que hay dentro del microorganismo. Acá entonces hay otros ejemplos de protozoos.
flagelados, entonces dentro de esos flagelados está el trypanosoma, Giardia, Leishmania. También les hablaba que la leishmaniasis, que es esa, la que más se conoce, la cutánea, que entonces, que esa leishmaniasis entonces causa ese parásito se va consumiendo entonces la parte de la piel, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran estos protozoos? Entonces, en agua dulce se encuentran como parásitos o van a estar presentes dentro de muchos animales, ¿cierto? Y pueden causar enfermedades como la enfermedad del sueño, gardiasis, leishmaniasis. Las amebas o entomamebas van a estar presentes en agua y también van a estar parasitando algunos animales y causan enfermedades como disentería y disentería mediana. Entonces, esas amebas son muy comunes inclusive en los niños. Por eso es que los niños hay que estarlos desparasitando como mínimo cada año porque presentan esas amebas y eso lo que hace es que da mucha rasquiña a nivel entonces del ano. Los ciliados, que dentro de esos entonces se encuentran los Balantoideum y Paramecium, están presentes en el agua, en animales y en el rumen. Recuerden que el rumen les decía que entonces es que cuando la vaca consume el pasto, esa unión de ese pasto más algunas bacterias va a conformar el rumen. Entonces, además de las bacterias, puede estar presente ese tipo de protozoos. Miren que casi todo estoy mencionando el tema del agua, o sea que por eso es muy importante el tema de la calidad del agua, porque si no se controla la presencia de esos parásitos que hay en el agua, entonces la persona consume el agua y el parásito ingresa y empieza a causar miles de enfermedades. Los esporozoos, que dentro de esos están el plasmodium y el toxoplasma, que ya les decía que el toxoplasma está relacionado con el tema de toxoplasmosis transmitida entonces por los gatos. Acá entonces aparecen los huéspedes, otra vez el grupo pues de microorganismos, o sea, amebas, esporozoos, el lugar donde están presentes. Entonces, si están en el intestino, si están en las células sanguíneas, si están en el torrente sanguíneo, o sea, dentro de las células sanguíneas, entonces los glóbulos rojos. Y las diferentes entonces enfermedades que pueden causar. Las algas, dentro de las algas entonces recuerden que hay, como les decía, hay unas algas que son macroscópicas, o sea, son grandes, y otras algas que son microscópicas. Que estas algas entonces que son como las plantas, pero esas algas están presentes en el mar, ¿cierto? ¿Y qué función van a estar cumpliendo? Los mares son más amplios que la tierra en sí. Entonces, si están poblados de algas, el proceso de la fotosíntesis que realizan estos microorganismos o organismos es muy importante. En ese medio ellos van a ser los encargados de realizar ese proceso de la fotosíntesis y que a partir de la fotosíntesis se todo el tema de la cadena trófica en esos ecosistemas acuáticos. Tienen pared celular conformada por celulosa, pueden ser entonces unicelulares, o sea, conformados por una célula o pluricelulares. Tienen una especie de tallo, no está muy bien diferenciado como en las plantas, y tienen raíz o sea,
tanto la parte de la raíz, las hojas y eso, y el tallo no están tan bien diferenciadas como en el caso de lo de las plantas. Un problema muy grande que pueden ocasionar las algas cuando las algas están en cantidades eh, muy grandes. ¿Qué pasa? Que entonces se consumen todo el oxígeno a partir, cuando están en la presencia de ellas, se da entonces la generación, la presencia de muchas bacterias. Y al haber muchas bacterias, muchas de esas bacterias consumen buena cantidad de oxígeno, o sea que van acabando con el oxígeno que hay en ese lugar, y muchos de la vida acuática que hay presente en esa zona va a morir por ausencia de oxígeno. Son muy utilizados para la producción de fármacos, de vitaminas, y en la parte nutricional son muy importantes porque presentan muchos macronutrientes. Acuérdense que inclusive las algas las utilizan para hacer el sushi. Tienen formas muy, muy variadas que acá inclusive las vamos a empezar a observar. Euglonofitas, entonces parecidas con un cuerpo pues alargado y una especie de flagelo. Crisiofitas o diatomeas, algas se les conoce como algas amarillas y son algas más microscópicas. Dinoflagelados también son algas microscópicas. Clorofitas o algas verdes son de tamaños más grandes. Lo mismo las algas pardas son las más grandes que podemos encontrar en los cuerpos acuáticos. Y radofitas, que son las almas rojas. Al mar, por ejemplo, rojo se le llama mar rojo debido a la presencia de estas algas. Entonces, dentro de las euglonofitas o euglenas, eh, ellas se mueven entonces a través de un lugar a otro por medio de esos flagelos. Miren este tema que es muy importante, que es les sirve para el tema de la tabla. Se reproducen asexualmente por división celular, o sea que no necesitan de la cópula con otro individuo para darse la reproducción, o sea, se parte, la euglena se parte y forma otro organismo igual a ella. Lleva a cabo entonces también la fotosíntesis, o sea que necesitan estar en lugares donde haya la presencia de esa radiación solar. Crisiofita, o sea, crisiofitos, son algas entonces pardas, doradas y diatomeas. No tienen formas definidas, eso les sirve para lo del tema de la tabla. O sea, y la morfología puede ser entonces muy, muy variada. Su estructura es unicelular flagelada y es frecuente que los individuos formen colonias muy elaboradas. O sea, que se unen varias de esa única célula y conforman entonces una colonia. Y se mueven a partir de qué? De los flagelos, o sea que tanto las euglenas como los crisofitos se mueven a partir de los flagelos. Dinoflagelados son unicelulares, general, son de zonas marinas, son los responsables de esas mareas rojas. Esas algas son tóxicas. Entonces, cuando están en grandes, para los peces puede ser inclusive tóxicas, y en esas zonas, entonces, cuando su crecimiento es muy, muy masivo, eh, eh,
son peligrosas entonces para los humanos y para los organismos que habitan allí. Clorofitas o algas verdes pueden ser, o sea, estas son, en cuanto a que dicen pues que marea roja, también acuérdense que ahorita les leí eh, que habían unas algas rojas, pero esas son de tamaños, eh, son macrófitas, o sea, de tamaños grandes. Estas son de tamaños pequeños y cuando son muchos, cuando conforman entonces esas colonias, pueden causar entonces esa marea roja. Las algas verdes o clorofitas, que son como las más conocidas, están en aguas dulces, en aguas saladas, en suelos que son húmedos. Eh, Pueden haber especies que son móviles y otras inmóviles. O sea, aquellas que son inmóviles, entonces tienen esa forma no pues muy diferenciada, así como las plantas, pero esa forma de tallo, de raíz y hojas. Presentan un núcleo definido, la membrana celular para el celular, presencia de los cloroplastos para poder hacer todo el proceso de la fotosíntesis. Entonces, miren que todas están relacionadas o realizan ese proceso de la fotosíntesis. Pueden algunas presentar entonces ese flagelo, las que no son, que son móviles, presentar el flagelo para poderse mover y se reproducen sexual y asexualmente. Las rodopicias o algas rojas marinas, estas están presentes en el mar, eh, son unicelulares, son laminadas y o sea, tienen una forma aplanada, forma filamentosa. No tienen flagelos, o sea que estas sí tienen entonces esa estructura similar pues a tallo, hojas y raíz, y, no y se reproducen sexualmente. Las feofitas o algas pardas son de zonas de mares polares, zonas que tienen buen oleaje, o sea, buena agitación. Se encuentran también en zonas oceánicas profundas. Son las de mayor tamaño, las algas pardas, y forman como de mala hierba flotante o una forma laminar muy grande. Por ejemplo, en el mar de los sargazos hay mucha presencia de estas plantas, de estas algas, y cubren grandes extensiones de este mar de los sargazos. Tienen también clorofila y otra sustancia que se llama flucosantina, que es el que le da ese color, esa coloración parda. Son pluricelulares y tienen estructuras bien diferenciadas y tienen semejanzas a las de raíz, tallo y hojas. Las algas también son muy importantes, no solamente para el tema de la alimentación, para la producción de oxígeno, para todo el proceso de la fotosíntesis, sino también que se están utilizando para la producción de biocombustibles. ¿Qué hacen? Entonces, en unas especies de recipientes transparentes, las depositan y las ponen en un lugar donde les dé radiación solar. Luego de esa radiación solar se obtiene entonces combustibles, biocombustibles. Se produce petróleo biológico que es renovable y que absorbe, y son muy importantes porque además de la producción del oxígeno también y de este petróleo, absorben buena cantidad de CO2.
Los hongos, dentro de los hongos, entonces, recuerden que son células, sus células son eucariotas, son heterótrofos, o sea, las algas son autótrofas y estas son heterótrofos, o sea, que necesitan de otros organismos para poderse alimentar, ¿cierto? Generalmente entonces crecen en materia, haciendo el proceso de la descomposición, entonces sobre alimentos, como vemos ahí sobre la fresa, empiezan a formarse como unas hifas, que son como unas especies de pelitos, y mucha cantidad de esas hifas se llaman micelio. ¿Qué más? Esos hongos entonces tienen una pared celular conformada por quitina y eso inclusive lo utilizan, esa parte de la quitina lo utilizan en varias aplicaciones ambientales. Hay varios tipos entonces de hongos, como ahorita les decía, entonces unos son los mohos, que son estos que crecen entonces sobre materia en descomposición. Las levaduras, que son las que utilizan entonces para en la industria, para la fabricación, por ejemplo, de, de la fermentación alcohólica, o sea, obtención de alcoholes. Las células especiales de lo de los mohos entonces son las esporas, similar a lo de las plantas, entonces esa espora cae sobre material en descomposición y a partir de ellas empiezan a crecer esas hifas, que son esos pelitos que yo les digo, y cuando hay mucha cantidad de hifas, todo eso se conoce como el micelio. Finalizando las hifas, se encuentran entonces las esporas, que son las encargadas del proceso de la reproducción. Las levaduras, acá entonces está la que se utilizan entonces para la industria cervecera, dentro de esas estancias está Saccharomyces cerevisiae, para la panadería y para la industria de la cervecería y otras industrias. Las setas, que son entonces aquellas que presentan ese sombrero, presentan entonces un pedúnculo que es como una especie de tallo. Y dentro de los hongos entonces más conocidos, pero a nivel alimenticio, están entonces los champiñones, las orallanas. Hay otros hongos que inclusive cuando uno está en el bosque y que la gente utiliza pues mucho colectar los hongos, hay que tener cuidado con eso porque hay unos hongos que son alucinógenos y hay otros que son tóxicos que pueden inclusive causar la muerte. Dentro de esos está la manita muscaria, que se le dice el sombrero de la muerte. Acá entonces están los diferentes tipos de hongos que son conocidos como setas. Y ya para el tema de la explicación del trabajo, de cómo se realiza la tabla de comparación de microorganismos, está esta parte. Entonces, está la portada, el trabajo de tener la portada, que ahí colocan entonces ejercicio comparativo de grupos de microorganismos, así se llama el trabajo. El nombre de ustedes con el documento, mi nombre, ¿cierto? Como el de la docente, y ya institución universitaria, Colegio Mayor, la tecnología, Medellín y 2021. El trabajo es para hacerlo en grupos, el que no pueda ya les había dicho que lo puede hacer individual. Máximo, ¿cuántas personas pueden trabajar? 5 personas. El valor de este trabajo es alto, es del 25%, o sea que merecen hacer este trabajo porque el porcentaje es alto. ¿Qué se va a estar evaluando entonces en este? Bueno, antes de eso, en la carpeta, en Drive,
van a encontrar una carpeta en la parte de libros, ¿cierto? Entonces, biología semestre 2, 2021, luego buscan en libros y en la parte de libros se encuentran una carpeta que se llama microbiología. En esa carpeta de microbiología van a encontrar libros donde pueden encontrar todo el tema de lo de las bacterias, de los hongos, de los protozoos, que les sirve para la elaboración de este trabajo. Igual, pues por la web también encuentran mucha información. ¿Cuáles entonces son las indicaciones para lo que va dentro de la tabla? En la parte de morfología, la parte morfología significa forma. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿sabes que las bacterias tienen una forma redonda, circular, alargada? O sea, lo de cocos, espiroquetas, esas son las diferentes formas. Que dentro de los hongos, que hay unos que tienen entonces presencia de hifas y de esporas, otras que es una especie de espora como el de las levaduras, y otros hongos que presentan un sombrero y una especie de tallo que se conoce como talo. Esa sería la morfología. Que en la parte de la estructura se debe colocar si son unicelulares, si son pluricelulares, si sus células entonces son de organismos eucariotas o procariotas. Entonces, en el caso de las bacterias y las arqueobacterias, entonces son procariotas, y en el caso de los hongos, de los protozoos y de las algas, entonces presentan células eucariotas. Que en el tamaño, entonces decir la dimensión, que mide 5 micrómetros, entonces ese es el tamaño. En la parte de la fisiología, entonces es indicar cómo toman los nutrientes del medio, cuáles son sus requerimientos nutricionales, si esos procesos son eficientes o no, si es un organismo autónomo o si depende de otros organismos, como en el caso de los protozoos que les decía que son parásitos, o sea, necesitas estar dentro de un organismo para poderse alimentar. Si fabrican su propio alimento, entonces que en las algas, y entonces, y en el caso de algunas cianobacterias son autótrofos, y que el resto en los otros protozoos, y en los hongos son heterótrofos porque no fabrican su propio alimento. En el caso del metabolismo, entonces, si llevan un proceso anabólico o catabólico. ¿Qué es anabolismo? Que consiste en la fabricación de sus tejidos corporales y reservas de energía. Ese proceso de anabolismo, entonces, es cuando el microorganismo utiliza esas glucosas que para la fabricación de los tejidos y como reserva de energía. Y en el caso del catabolismo es el encargado de la descomposición de los tejidos y de la reserva de energía como combustible. Bueno, en el caso del hábitat, sí bien, entonces, por ejemplo, en el caso de las algas hay algunas que viven en el mar, en ecosistemas acuáticos, que en el caso de los hongos, entonces viven en ecosistemas terrestres, que en el caso de algunos parásitos, entonces necesitan de un hospedero, o sea, son parásitos, que otros crecen, entonces, por ejemplo, sobre las frutas, como esos mohos, o que algunas bacterias entonces están presentes en el rumen de las vacas, ¿cierto?
que la reproducción entonces puede ser sexual, o sea, necesita de otro individuo para realizarse la cópula y la reproducción, o necesita de simplemente por partición de ese organismo se forma otro organismo nuevo. Y dentro de las funciones ecológicas, entonces, es decir, qué beneficios causan qué beneficios o qué perjuicios causan esos microorganismos en el medio ambiente. Que entonces dentro de las funciones de los hongos son descomponedores, entonces son muy importantes porque ellos a partir de la descomposición de esa materia es posible la obtención del nitrógeno, del fósforo, del azufre para que la planta la absorba y sea el proceso de la fotosíntesis o que son perjudiciales porque son parásitos y entonces causan muchas enfermedades. Entonces, es decir, eso. Acá entonces está la tabla. Y recuerden entonces colocar la bibliografía que debe estar de acuerdo a las normas APA, que ahí les coloco inclusive el programa con que pueden realizar estas referencias. Y vuelvo y les menciono el tema del plagio, ya se los había colocado por el WhatsApp, no quiero más temas de plagio, de copia de los trabajos. Cada, las dudas entonces me las pueden preguntar o si tienen algún problema con la entrega, entonces me lo pueden decir, pero con tiempo, no el último día que es el 24 a las 9 de la mañana me estén informando que no pudieron cumplir con el tiempo. Listo. Bueno, feliz noche.